Entonces, de aquí, de este, vamos a hacer el 19, el 20, el 21 y el 22. Y ahorita les doy chances, que esto nada más para que quede grabado en el video. De este, vamos a hacer el 19, el 20 y el 21. De acá vamos a hacer el 19 y el 22. Y de acá vamos a hacer el 20 y el 22. Sí. Dice, considere la siguiente información referente a la esfera del centro O que se le realizan los cortes para generar la dos secciones planas. Una de centro O que contiene los puntos A y D y otra de centro M que contiene los puntos A y B. Entonces me dicen que DA vale raíz de 2. Tenemos DOA, es un diámetro. Simons, este también lo voy a grabar. BMA es otro diámetro, en este caso de esa sección plana. Y tenemos que BO es perpendicular a OA. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Me dicen que la sección plana que contiene a los puntos D y A corresponde a una circunferencia. Entonces, si es D y A y pasa por D o A, entonces correcto. La sección plana que contiene los puntos D y A es una circunferencia. Entonces, en el caso de la 19, la número 1 es verdadera. En la número 2 dice, la medida del radio de la sección plana que contiene los puntos A y B mide 6. Entonces, en el caso de la segunda, podemos montar el siguiente triángulo. Entonces, este punto que está aquí es A, aquí es perpendicular, este punto es O, y este punto de aquí es B. Me dicen que DA tiene un valor de 24 raíz de 2. Eso quiere decir que el radio de la esfera va a ser 12 raíz de 2. Y si este vale 12 raíz de 2, como es un radio, entonces este lado de aquí vale lo mismo que este lado de aquí. Por lo que la hipotenusa de este triángulo, o sea, BA, vale 12. ¿Sí? Vamos a hacer una calculadora. Sería 12 raíz de 2 al cuadrado más 12 raíz de 2 al cuadrado, siendo Pitágoras. No, perdón, 24 lo que tiene que dar. Eso, 24. Al dar 24, BA mide 24. Como BA es un diámetro, entonces la mitad de BA sería 12. Entonces 12 es la distancia entre M y A. Entonces, la medida del radio de la sección que contiene los puntos A y B vale 6. No, incorrecto, falso. Entonces, la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Opción C. Solo la 1. ¿Ok? Vamos con la 20. Dice,
Considere la siguiente figura que corresponde a una esfera cuya medida de diámetro vale 20 centímetros. Entonces, si el diámetro son 20 centímetros, automáticamente el radio son 10 centímetros. A la cual se le aplica un corte plano a 8 centímetros del centro. Entonces podemos montar el mismo triangulito que hemos montado todos estos días. Que este es el radio original, que vale 10. Esta es la distancia, que vale 8. Y sacamos cuánto es el radio nuevo. Entonces, utilizando Pitágoras, tenemos 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. La raíz de esto nos da 6. Entonces, el radio nuevo vale 6. Y me preguntan, ¿cuál es la medida en centímetros del diámetro de la sección plana del corte? Como el radio vale 6, el diámetro serían 12 centímetros. Entonces sería un 1 y un 2 en las segundas casillas antes de la coma. ¿Sí? Si fuera un ejercicio de respuesta abierta. ¿Ok? Si tienen preguntas, van haciendo preguntas, chicos. Caso de la 21. Dice un cilindro circular recto. La longitud de la circunferencia de la base es 16 pi. Entonces yo tengo un cilindro circular recto. Y si la base, ¿sí? La longitud de la base es 16 pi. 16 pi. La longitud de una circunferencia es 2 pi por r. Eso quiere decir que el radio vale 8. Entonces ya sé cuánto vale el radio del cilindro. Y la medida de la altura es 12. Esta distancia aquí son 12 centímetros. Y me preguntan, si el cilindro es intersecado por un plano que contiene a los centros de las bases y es perpendicular a ellas, entonces recuerden que si yo hago un corte perpendicular a las bases, lo que me genera es un rectángulo. Y entonces, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la sección plana que genera la intersección entre el plano y el cilindro? Entonces, si este vale, el radio mide 8, este vale 16, este vale 16, este vale 12 y este vale 12. Y entonces tenemos 16 más 16 más 12 más 12, 56. Entonces sería la opción C. Sí, chicos, perdón. Continuamos. Entonces, tenemos que la 21, entonces sería la opción C. Y luego tenemos que hacer el 22, que dice, considera las siguientes proporciones referentes a un cilindro circular recto. En el caso del 22. Dice, considere la sección plana que se obtiene en la intersección entre un cilindro y un plano perpendicular a las bases. Corresponde a una circunferencia. Entonces ya habíamos hablado que si yo tengo un cilindro y yo hago un corte perpendicular a las bases, lo que se me va a formar es un rectángulo. ¿Sí? Entonces la primera sería falsa. Y luego dice la sección plana que se obtiene en la intersección de un cilindro y un plano oblicuo a las bases sin intersecar a estas corresponde a una elipse. Entonces eso sí es correcto, porque ya lo habíamos visto también. Yo tengo una circunferencia, un cilindro, perdón, y yo le hago un corte oblicuo. Esto de aquí adentro va a ser una elipse. ¿Sí? Entonces en este caso sería solo la segunda, opción D. ¿Ok? Ya tenemos 19, 20, 21 y 22. De aquí brincamos a la 19 del otro examen.
dice, tenemos una figura, y me preguntan, me dicen que BC, que es un radio, BC es un radio, y mide 10 centímetros. BF es la distancia entre el centro y el corte, es de 6 centímetros. Y tenemos que DFE es un diámetro, B es el centro y F es una sección plana. B es el centro de la sección plana. Y me preguntan, ¿un radio de la esfera es? AD es una cuerda, bueno, es parte de en este momento, de una cuerda de una circunferencia, entonces no sería. DE es el diámetro de una sección plana que tampoco pasa por el centro, y EF es el radio de esa sección plana. Entonces, el único que sería radio sería BS, que sería la opción B. En el caso de la 20 me preguntan cuál es la medida en centímetros de dicha sección plana. Entonces igual, volvemos a montar el mismo triangulito con el que hemos venido trabajando. Este es el radio original, esta es la distancia del corte, ¿sí? Y este es el radio nuevo. Y entonces, otra vez, 10, 6, entonces sería 10 al cuadrado, menos 6 cuadrados, sería 8. Entonces el radio nuevo sería 8. Y me están preguntando cuál es el centímetros, el diámetro de la sección plana. Entonces el diámetro implica que sería 16. Es el diámetro de esa sección plana. Y ese sería el ejercicio 20. En el caso del 21, dice, considere la siguiente información. Para fabricar 2 parrillas a un cilindro circular recto de metal se le realiza un corte con un plano perpendicular a las bases como se muestra en la figura. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones. La sección plana que se genera al realizar el corte corresponde a un rectángulo, correcto, porque está siendo perpendicular a las bases. Entonces, cuando es perpendicular a las bases, es un rectángulo. ¿Sí? Y 2, dice, si al realizar el corte se obtienen 2 parrillas idénticas, entonces el corte pasó por el centro de las bases. Correcto también, verdadero. Porque si usted pasa por algún punto que no sea el centro, un cilindro va a quedar con más parte que el otro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo agarro... Y si yo corto aquí, este rectángulo que me queda aquí adentro, si no pasa por el centro, ese rectángulo va a ser más pequeño que el otro rectángulo con el que tengo. Si son 2 rectángulos completamente iguales, entonces ¿por qué pasa por el centro de ambas bases? Entonces la segunda también sería verdadera, entonces sería, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Opción A. ¿Ok? De aquí brincamos a la 19 del otro examen que habíamos visto. Dice la 19. Sí, otra vez antes. Ok. Dice, si usted vea que lo que ellos están haciendo es que están cortando un cilindro a la mitad para hacer 2 parrillas. ¿Sí? Imagínense una parrilla para asar carne. Entonces, si las parrillas son completamente iguales, o sea, el rectángulo que se me forma son completamente iguales, es porque pasa por la mitad de las bases. Porque si pasara un poquito más arriba, entonces yo lo que tendría es una que es muy cortita y otra que sería más ancha. Para que sean completamente iguales, por ejemplo, aquí la de arriba me quedó así. Pero la de abajo sí me quedó con más círculo. ¿Sí? Entonces, por eso es que para que sean 2 parrillas donde usted hace la carne completamente iguales, obligatoriamente vamos a tener que pasar por el centro de las parrillas, de las circunferencias, que son las bases del cilindro. Ahora sí queda claro.
Excelente, muy bien. Entonces, continuando. Ejercicio 19 dice, la figura 1 muestra un adorno de madera que en una mueblería acostumbra colocar en las cabeceras, o sea, en el respaldar de las camas, el cual está formado por dos piezas, un cilindro circular recto y una esfera a la que se le realiza un corte plano. La figura 2 muestra el corte plano que se le realiza a la esfera para pegarla en el cilindro. ¿Sí? Le dice, de acuerdo con la información anterior, si la medida del radio de la esfera es 5, entonces este es el 19 del otro ejercicio, le dice que la medida del radio de la esfera es 5 centímetros y el corte se realiza a 3. El corte se realiza a 3 centímetros del centro. Entonces, otra vez volvemos a montar el mismo triangulito con el que hemos venido trabajando. Aquí vale 5, aquí vale 3, y este es el radio nuevo. Y entonces tenemos un triángulo 5, este es un 5, 4, 3. Entonces 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado sería 4. Eso quiere decir que el radio nuevo va a ser 4. Entonces, ¿cuál debe ser la medida del diámetro de la base del cilindro para que el área de la superficie plana obtenida por el corte y el área de superficie de la base sean iguales? Ven que otra vez nos hablan del diámetro. Y el diámetro sería este valor por 2, o sea, 8. 8 es el diámetro que ocupamos trabajar. ¿Sí? Y en el caso de aquí brincamos al 22. Dice, considere la siguiente figura referida a un cilindro circular recto al que se le realiza un corte plano perpendicular a las bases, el cual contiene el centro, ¿sí? Contiene los centros. Si la medida del cilindro es 8, la medida del radio del cilindro es 8, entonces tenemos un cilindro. Que este radio de aquí mide 8 y la medida de la altura del cilindro es 20. Entonces, el perímetro en centímetros de la sección plana que se obtiene es el siguiente. Entonces, recuerden que lo que yo obtengo es un rectángulo. Entonces, aquí vale 20, aquí vale 20, aquí vale 16 y aquí vale 16. Entonces me queda 20 por 2 más 16 por 2 sería 72. Entonces 72 centímetros es el perímetro de la sección plana que me queda. En este caso sería la opción D, 72. De aquí brincamos al 20, de lo último que vemos que tengo que copiar. Entonces el 20 dice, la medida del diámetro de una esfera es 34, entonces otra vez. Si el diámetro es 34, entonces el radio es la mitad, o sea, 17. Si la esfera se le realiza un corte plano a 8 centímetros del centro, entonces otra vez volvemos a montar nuestro triángulo. Ese es el radio original. Esta es la distancia del corte, que sería 8. Y este es el radio nuevo. Y entonces hacemos 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Eso quiere decir que el radio nuevo es 15. La medida en centímetros del radio de la sección plana que se obtiene en producto es 15. Aquí está. Eso es nada más aplicar el triangulito este que hemos venido aplicando en todos la mayoría de ejercicios. Y luego brincamos al ejercicio 22, que dice, la medida de la altura de un cilindro circular recto es 80. Tenemos un cilindro circular recto y dice que la altura es 80 centímetros. La medida del diámetro de las bases es 60 centímetros. Este diámetro vale 60, eso quiere decir que el radio vale 30 centímetros. Se le realiza un corte plano perpendicular a 20 centímetros de las mismas. Entonces, si usted viera el cilindro de canto, o sea, viéndolo por donde está la circunferencia, esta distancia de aquí, vamos a hacerlo más grande. Esta distancia de aquí mide 60. A 20 centímetros del centro, o sea, a una distancia aquí de 20, yo hago un corte. Sí, eso es lo que me dice. Y entonces me preguntan cuál es, con la información anterior,
el ancho de la sección plana que se obtiene por el corte. Eso quiere decir que lo que me están preguntando es cuánto vale de aquí a aquí. Entonces ocupo sacar cuánto vale este pedacito. ¿Sí? Pero entonces igual, aquí yo puedo hacer Pitágoras. Entonces tengo un triángulo que aquí vale 30, aquí vale 20 y aquí valdría 10 raíz de 5. Pero como es toda esta distancia, entonces si de aquí a aquí vale 10 raíz de 5, de esta distancia serían otros 10 raíz de 5. Por lo que la distancia que me andan preguntando es la opción B, 20 raíz de 5. ¿Sí? Y vean que esos son todos ejercicios que tenemos que hacer. Realmente son ejercicios cortitos, chicos, no es nada del otro mundo, solamente que ustedes sepan qué es lo que estamos trabajando. ¿Dudas con alguno de los ejercicios para devolverme? Si no, para contarles qué es lo que vamos a hacer y ya terminar la clase. Ok, entonces chicos, vean, como les dije, les voy a habilitar el cuestionario para que ustedes trabajen de aquí al viernes a las 3 de la tarde. El día jueves vamos a tener una clase de dudas, únicamente dudas, para que si tienen alguna duda con lo que estamos trabajando, a las 10:30. Entonces a las 10:30 se pueden conectar y ahí podemos tener la clase de dudas, no hay ningún problema. Para Matem, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una clase el miércoles a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana vamos a tener clase de Matem. ¿Sí? Va a ser clase, no solamente dudas, sino va a ser clase. Nos vamos a poner a hacer ejercicios. Entonces, ojalá sí se puedan conectar. Y para las chicas de cálculo, nos vemos el martes a las 9 de la mañana, cálculo. Y el miércoles a las 8 de la mañana, Matem. ¿Sí? Para los que se quieran. ¿Por qué tan temprano? Porque igual se tienen que levantar, igual se vienen levantado para ir al colegio. Lo mismo, Luis. Y así ya le ha tocado más. A su hermanillo es el que le toca feo siempre conmigo, levantarse temprano. Pues ya le toca a usted ya, por lo menos. Ok, chicos, entonces, les habilito el quiz para que ustedes puedan realizarlo. Y si no hay más dudas de ninguno de lo que estamos trabajando, ahorita paso este video, lo subo a YouTube y les paso el link por si alguno quiere volverlo a ver en algún otro momento. ¿Dudas? Bueno, entonces, excelente, chicos. Estaríamos por el día de hoy, ¿sí? Nos vemos. Lávense las manos. No hagan loco. Hasta luego.